Marta Oliveri, el hombre de la copa de agua. Dedicatoria a Ingrid, hija, amiga, hermana de alma. Sin su aliento y tenacidad no habría podido llevar a cabo esta novela. Para ella, esta obra y todas las obras, y que el tiempo diga. Primer libro. El hombre de la copa de agua. Nota de la compiladora. Los escritos que a continuación se darán a conocer pertenecen a Lelia R. Han sido compilados guardando el debido respeto al orden en que fueron hallados. El lector podrá notar imprecisiones en lo que hace al tiempo y algunos episodios donde se mezcla lo onírico con lo real. No queriendo inmiscuirme en los intrincados motivos que nos llevan por el aventurado camino de la imprecisión, he respetado tales incoherencias, teniendo en cuenta que las mismas son parte de la naturaleza del relato. Primera parte. La alegoría, dentro de un espectro de innumerables realidades, es la realidad más objetiva. Ya no pertenece a un hecho, sino a la esencia de los hechos. Pinceladas. El agua fluye infinita en las pequeñas cascadas, en los grandes torrentes. El diluvio lava con el llanto que concede al ser dolorido un refugio de redención. Creamos por un segundo la eternidad en la amplitud abierta de nuestro pecho. Pero la humanidad ha contenido la desmesura. También fue necesario generar prisiones para el fluir, inaugurando diques, estancando la fuga, y en lo fáctico, también el ciclo de la libertad ha sido conquistado. 1. El cuadro, lo recuerdo ahora. La mujer inerme en el sofá blanco, el pelo flotando apenas sobre sus hombros como una débil nube rojiza. Los ojos están aún enrojecidos. Luego, con paso exhausto, se dirige hacia la cocina. Prende la hornalla. Tal vez se alegre un poco. Un té caliente. Una pequeña, solitaria ceremonia, según se lo dicta cierta rigidez de lo que ella ha definido como la tiranía de lo mínimo. Ahora yace en el sofá, con el té peligrosamente colocado sobre un platito, como para que se me caiga sobre el pecho y, como es natural, me queme. Mira al cielo raso, cómo las capas superpuestas vierten sobre la mirada, rostros que amanecen y declinan, narrándole una historia que difícilmente, piensa, podrá olvidar alguna vez. Un cuadro o un dibujo. Ella lo había construido con los restos de su insomnio. Un pecho arrancado. Atrás, la sombra de una mujer y una especie de fuente a la deriva, apenas insinuada en la carbonilla de la que emanaba leche y miel. Ese paréntesis de la vigilia, del cotidiano ritmo. Algunos lo llaman desorden, otros estados de iluminación que el gran detractor de Morfeo nos concede a veces. Un pasaporte necesario al lugar exacto de nuestro naufragio. Lelia, cuyo nombre, según le habían dicho, coincidía con el color miel de su pelo, con esa dulzura, aunque ahora algo endurecida, de sus rasgos.
La pequeña Lelia miraba fascinada cómo iban deslizándose desde la carbonilla hacia la hoja, como un elixir de sus pesadillas, las líneas del dibujo. Algo que al menos aquella noche la salvaría, porque, pensó, aunque no más fuera por unas horas, no habría de llorar, ni junto a la estufa recordando los ojitos de Karen, llamándola como una alucinada, como había sido los primeros días después del secuestro, golpeando las paredes hasta lastimarse los puños. Nunca imaginaría que aquella frase, tan poco apropiada a la estética de los protocolos literarios en boga, pudiera irle tan al pelo. Me arrancaron el corazón, le dijo llorando a Caro. Es un nervio fantasma. Adentro del pecho siento un hueco. Caro la miró con benevolencia. Lelia entendió que hablar de aquello era inútil. Existen tiempos en que los muros hacen erupción igual que los volcanes, la erupción de un atronador silencio. Ahora había vuelto exhausta al sofá. Otra vez había dejado caer las hojas del expediente, regando el piso. Cuánta vejación de la que ha sido víctima la madera, transformada en inocente papel, donde Baudelaire escribiera: «Oh, Satán, apiádate de mi larga miseria». Ungaretti. El infinito. Vallejo. Las tres patas de la vaca para los niños de España. Y ella, una mutante de sí misma crucificada, pensó en la expiación infinita de su culpa. Yo hablé en nombre de la feminidad, hablé en nombre de la justicia, hablé en nombre de algún derecho que nos concedieron como una alucinación antes de la hoguera. A nosotras, las nuevas brujas de Salem, y he sido completamente estúpida, como todos los que se otorgan el privilegio de ser mártires. Y como era de esperar, el santo inquisidor estaba junto al verdugo, la guillotina, la hoguera, la cruz. Aquel fatídico día en el que su casa fue allanada, sus papeles desbaratados, los ositos de felpa, los dibujitos de su hija confiscados, bajo la salomónica sentencia de: venimos a incautar los bienes de la menor. Su hija ha sido retirada de la escuela por personal del juzgado según la orden del juez que entiende en la causa. Ah, sí, claro. Orden de allanamiento. Eso tienen, dijo ella pálida, como si no residiese ya en ningún sitio de la realidad. Allanen, por favor. Tomen asiento y allanen. Están en su casa. Su ironía no era tal. Su puerta estaba cercada por aquellos tres fantasmas. ¡Qué mito de la infamia aún persistía! Subía el vaho de la pestilencia de las almas como sube la podredumbre desde aquellas bocacalles en los días de estío. Buenos Aires, la cuna de los ritos del dolor, sintió Lelia. La mujer uniformada, armada hasta los dientes con relucientes bastoncitos y armas de calidad. Prolijísimo y almidonado azul policía. El hombre de traje gris, exponente curvilíneo del juzgado, y la enviada del abogado la miraron sin pestañear. «Puede leer la orden usted misma». Me tiemblan un poquito las manos. Uno no pierde todos los días una hija de 7 años así. ¿Cómo decirle? De un momento para otro, si tiene la amabilidad
La reluciente representante del abogado, de ojitos celestiales y curvas envidiables, leyó con voz paciente. Lelia temblaba y sonreía. ¡Ajá! Así son las cosas. Así es la vida, mire usted. ¿Dónde hay que firmar? En el puntito. Gracias. ¿Ya se retiran? ¿Es que no iban a incautar todos los bienes de la menor? Es decir, de mi hijita. ¿No hace falta? Mm, ¡Qué amables son! Faltaba más. Yo les abro la puerta. Gracias por avisarme. Orden de secuestro. Quien presentare rasgos de peligrosidad para el menor, como no acceder, no cumplir o desobedecer a una autoridad de eminente jerarquía jurídica o incitare con hechicerías y prácticas maléficas, mendaces y o maliciosas, infundiendo en el niño ideas soeces respecto al progenitor no conviviente, en nombre del interés superior del menor, deberá ser separado del niño, tomándose las medidas cautelares correspondientes. Se autoriza personal policial a violentar cerraduras y proceder a las medidas necesarias en caso de ser conveniente. Lelia corrió escaleras abajo, escaleras arriba. Mi hija tenía 7 años. 7. El número bíblico, el de los ángeles, el de los sueños, el de la muerte, el de la magia. ¡Karen! Gritó Lelia. Más tarde estaba en la cama. Le dijeron que se había desmayado en el camino. Nunca lo creyó. He dado un boceto inicial. Esta mujer de cabello como una nube rojiza y devastada apenas puede narrarse a sí misma. Posiblemente está enferma. Su cuerpo, antes esbelto a pesar de su delgadez, admite solo una presencia efímera. Su debilidad extrema, aquella frágil llamarada de su cabellera, da la idea de un fuego que se extingue. Lo que ella sí sabe, y con absoluta claridad, es que, más allá de todo, la libertad es algo que ya nunca fluirá en su vida. Se ha declarado sobre su persona estado de sitio. Las palabras no se barren, quedan como las imágenes en el pecho aleteando, picoteando los restos del corazón, como el águila sobre el hígado de Prometeo. El agua también lava los pecados. Da el bautismo sin mayores explicaciones. Baña a los leprosos en el Ganges, purificando con la fe la putrefacción a la que ha sometido aquel sitio sagrado. Para los agonizantes hay camastros, morideros, les dicen, donde los que se extinguen van a morir. Tal vez al ritmo aletargado de un poco de opio, tal vez en el lejano, tan lejano para esta mujer, consuelo de la nada, en el nirvana. 2. En el otro paralelo. Nace el día dorando la aridez de las tierras de Judea. El hombre está de espaldas, sabe que lo miran. Una mirada intensa, condenatoria, el sobreviviente de la masacre perpetrada por Herodes. Cuando el llanto de Raquel se estremeció en el desierto y llegó como una contundente profecía a los oídos del pequeño que huía hacia Egipto, abrazado a su madre. ¿Por qué fui salvo? Quiso saber más tarde, flagelando su cuerpo, sometiéndose a los designios del Padre Celestial. Ahora brillaba en sus ojos el orgullo de la inmolación próxima.
La fe crecía en él de rabiosa manera. Por él hablarían los inocentes. El hombre de espaldas sintió la pesadez de aquella mirada. Entonces pidió un cuenco de agua y lavó sus manos, que la puesta de sol había enrojecido súbitamente, dejando sobre ellas un reflejo semejante al de la sangre. A él no pertenecían las decisiones de sus ancestros. Un eslabón en la cadena de orden de Roma. Saberse así le complacía. Cumplir con las órdenes del César. Y aquí ni siquiera había demasiado que hacer. Los propios sacerdotes de Judea lo consideraban peligroso. Que sobre ellos cayera el peso de aquella próxima crucifixión. Su deber era cumplir con los designios de Roma. Conquistar una tierra rebelde. Su acto estaba exento de toda intencionalidad hacia el que llamaban el Cristo. Pero la cruz era romana, y la cruz había de dejar aquella vida que amenazaba ser eterna. En 3 días derribaré este templo, en 3 días lo reconstruiré. El agua, reflejo rojizo de la tarde cayendo sobre sus manos, aumentaba aún más con el brillo. Poncio Pilato cerró los ojos y se dijo: haré lo que se me ha ordenado. 3. 7 años, dijo por 10ª vez. Exhausta, la mujer parecía una sombra sobre el sillón que le habían concedido. Antes pidió un vaso con agua. Vio la piedad despectiva. O eran muecas, pasos rápidos, taconeos nerviosos, pasos largos de hombres seguros, un laberinto encerado. Demasiado correcto es el olor de la angustia. Eso pensó, tal vez, cuando se asomó al ventanal de aquel último piso y vio el abismo edificado y el vértigo que por un segundo imaginó. Habría de oscurecerlo todo, para siempre o por fin. Pero es menester ser presa de lo correcto, los gestos permitidos que están inscriptos en las tablas de la ley. Aquella ley que, según dijo alguien, no se ha forjado con el fuego de Dios, sino con las cenizas de todas las hogueras de la Santísima Inquisición. Era necesario entonces evitar el desmayo, pedir un vaso de agua, aducir un bajón de presión. ¿Los nervios? No, simplemente el apuro, sin desayunar, explicaría al infinito. La mujer sobre el sillón observaba, por miradas que parecían atravesarla, atorada la garganta, el corazón en la garganta, el latido tan intolerablemente fuerte que imaginó podía escucharse. Usted, la peor de todas. El hombre volvió a preguntarle: ¿cuántos años tiene su hija? 7. 7. 7. 7 son los círculos del infierno, 7 los sellos y los ángeles. No bajan los ángeles sobre el palacio de justicia. Aproximadamente, pensó ella, el hombre liviano, inquisidor, hombrecito calvo y sonriente, la mira desde la foja 516. Aproximadamente 1998. El encuentro con la licenciada S. 1999. Separación. ¿Usted se separó? Los motivos, gritaban las muecas lujuriosas de las terapeutas en las 2 sillitas de enfrente. Separación 95,
98. Suicidio. Nadie se lo preguntaría. La mejor de mis obras es la que aún no se ha escrito. A su lado, la abogadita rubia con look de... No necesito nada. Soy la que anda suelta por el mundo. El pelo me lo cortó Giordano y son 5.000 la defensa, mi querida. Pero mi hija, mi hijita. La mujer desprolija, atorada, maniatada. La nube de su pelo se opaca. Mi hijita secuestrada. ¿Qué edad tenía? Se lo dije ya, vuestra eminencia. Perdón, 7 años. ¿Otros datos? Sí. Separación 96. Psicodiagnóstico de la licenciada S a la niña. 98. La denuncia. Claro. Fundamental. Claro, la denuncia. No recuerdo la fecha. Ah, ¿no recuerda? Oh, disculpe, es que le dije tantas veces. Me preguntó muchas veces. Disculpe. Usted conteste. Nada más. 95. Perdón, 97. Mi hija secuestrada. Las lágrimas estallaban en sus ojitos. Señor taxista, lléveme con mi mamá. Y Lelia se armó de coraje y dijo: el artículo 12. Ridículo sonaba en su boca, pero supo en el acto que ya había empezado. Dice en el artículo 12, doctor, que todo niño debe ser escuchado. Y mi hija escuchada realmente no fue. Es decir, autosatisfactivas. Sonrió el hombre. No viene usted a discutir procedimientos jurídicos. De eso se cargan ustedes. Se adelantó ella, y temiendo otra reprimenda bajó el tono hasta solo murmurar: Perdón, tenía 7 años. Después ya no tuvo. Lloré 3 meses. Estará bajo terapia, inquirieron a dúo las mellizas terapeutas en las también mellizas sillitas de enfrente. Certificado en mano. Lelia sostiene con fuerza el certificado que la preservaría de ir al manicomio. Vas a tener que demostrarlo, le había dicho días atrás Caro en su estudio. ¿Demostrar? Lelia miraba la ligereza con que se movían las manos de su abogada. De improviso el mundo había hecho sobre el cielo un hongo venenoso. Su vida estaba en peligro. Pero para su joven defensora, la existencia era un discurrir entre una vida familiar que impresionaba como intachable y una serie de casos cuyo desafío consistía en utilizar el código con la creatividad de una eximia ajedrecista. Así todo, el ceño y la mirada de la doctora F denotaban una felicidad no exactamente compleja. No sé si puedo seguir como un bicho en una vidriera. Vos sabés que no estoy loca. Podría estarlo. Me sobran motivos, pero no lo estoy. La miró con un gesto de súplica, pero su voz fue contrastante. Vos, Caro, sabés que hice lo correcto. Neri es un HDP y no le importa si dijese o hiciese lo correcto. Aquí valen los escritos, querida, no nuestras buenas intenciones. La doctora F desafiaba a Lelia. Ser cruda con ella, imaginó, la pondría en el lugar exacto de la situación. No quiso imaginar, aunque atisbó la idea de ese sistema, parte del sistema,
se lo habían dicho en demasiadas oportunidades. Era mejor adormecerse. No podés confrontar, Caro, y no te metas en casos imposibles. Tenía poca resistencia y muchas ambiciones. Caro había sido mimada y sostenida demasiado tiempo por un transcurrir sin sobresaltos. Pero en algún momento la vida de la doctora F tendría, sin embargo, un sitio de clivaje. De aquella fragilidad se preservaba muy bien, con la ligereza de una vida que se había empeñado. Debería ser aprobada. Una vida sin indicios de peculiaridades. Y esto, posiblemente, no lo habría podido pensar. Te va a buscar el punto débil. Si no puedes contestar, mírame, yo hablo por vos. Pero 2 días después, a las 11:30 de la mañana, Lelia habló sola, interrogada por Neri. Confundió algunas fechas, sintió el sudor correr por las palmas, el estómago contraído de dolor. Interrogada Lelia, sentada en el viejo sillón de pana verde, maniatada, con la nube rojiza de su pelo en sombras, oyendo cómo desgajaban su vida en fojas a gusto de los escribas, tratando de entender cuál era el motivo de semejante condena. Neri tenía una mirada oscilante, así como su tono de voz. No lo definían exactamente las circunstancias de la audiencia, sino un resorte interior. Le costaba mirar mucho tiempo a los ojos. Interrumpía con frecuencia, cambiando él con un final, a su gusto, el sentido de las palabras de Lelia. Un gran Cristo sangrante de yeso que parecía expropiado de una iglesia yacía colgado en la pared de su despacho. Sobre la mesa, rodeada de expedientes, había una gran copa de agua en un plato prolijamente colocado al que adornaba una impecable servilleta blanca. Más tarde, Lelia vería otra semejante en el escritorio y una más sobre la mesita ratona. Todas llenas, inmaculadas, ausentes de pecado, excepto por las burbujitas, imaginó Lelia.